Bueno, saludos a todos, muy buenas noches, gracias por darse este espacio hoy viernes 15 de agosto. Yo sé que para muchos hoy viernes dirán, no, pues vámonos a la fiesta o a salir, pero qué bueno que están aquí para capacitar acerca de este tema de Bitcoin. Y bueno, me toca ser el anfitrión en esta noche como preámbulo a la gran presentación que vamos a tener dentro de una hora. Yo les voy a hablar de todo el tema de Bitcoin, le puse de título, esta charla ya la he dado en otras ocasiones, le hice algunas adecuaciones como siempre, me gusta estar con información actualizada. Y vamos a hablar del Bitcoin, de la especulación del Bitcoin, de lo que originalmente fue, a hoy en día ser una reserva de valor. ¿Ok? Mi nombre es Eduardo Dumani, yo soy de Cancún, México, y bueno, pues me toca ser su anfitrión de esta noche. Entonces vamos a arrancar. Primero, antes de hablar del Bitcoin, tenemos que entender qué es lo que ha pasado con el dinero, la evolución del dinero. Tenemos que entender cómo se ha movido el dinero porque todo evoluciona y también el dinero evoluciona hace muchos siglos, la forma en cómo intercambiamos para obtener algo era a través del trueque. Así, siempre intercambiamos un bien o un servicio, bueno, en ese momento eran bienes, tal cual, que en esa época o en esa era se intercambiaba un animal por alimentos, etcétera, ¿no? Luego vino el oro como fuente de valor y se empezó a intercambiar oro. Luego vino la emisión de la moneda metálica, tal cual. Luego vino la emisión del papel moneda. Luego vinieron las tarjetas plásticas que hoy creo que todo mundo, yo creo que el 99.99 de las personas que están en la sala deben de tener una tarjeta seguramente de algún banco. Pero hoy después evolucionó de las tarjetas al dinero electrónico. ¿A qué me refiero con electrónico? La gran mayoría de nosotros hoy tenemos aplicaciones de nuestros bancos donde transferimos dinero. Literalmente, a veces ya ni usamos la tarjeta desde la app, nada más a veces acercamos el celular a veces a una terminal y boom, ya te hace el cargo. O hacemos un SPAY, hacemos una transferencia y realmente estamos transfiriendo dinero, tal cual. Y después vino la evolución con las criptomonedas en el 2008 que surge todo este concepto de lo que es el Bitcoin. ¿Ok? Pero el dinero como tal que ha pasado, tradicionalmente, el dinero ha ido perdiendo valor, valor adquisitivo. Voy a hablar del dólar porque obviamente es como la moneda principal a nivel mundial, pero obviamente en cada país ha pasado exactamente lo mismo. Y a veces en unos países se ha notado mucho más lo que es la devaluación o la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Así de simple, ¿no? Este, en 1913, vean cuando se crea el sistema de Reserva Federal, hablando de Estados Unidos, cómo empieza de cierta manera el dólar a perder su dinero, su hegemonía, viene la Gran Depresión, luego viene que el presidente Roosevelt criminaliza la posición de oro como tal y empieza el dólar como tal a perder valor en Corea en 1953, la fin de la guerra, en fin, varios situaciones que han pasado de acontecimientos mundiales que han hecho que el dólar vaya perdiendo valor adquisitivo, ¿sí? Lo que en 1913 te podías comprar con un dólar, te podías 30 barras de chocolate, hoy, hoy te alcanza para un café de McDonald's si acaso, ¿no? Así de simple. Lo que se compraba antes con un dólar. Y vean lo que dicen estas dos personalidades, en este caso una de las personas millonarias de México, por así, Ricardo Salinas Pliego, que él es maximalista de Bitcoin. De hecho, gran parte de sus activos están en Bitcoin. Entonces, él habla de que la mejor herramienta contra el Estado opresor es Bitcoin como tal. Y Robert Kiyosaki, el autor famoso de Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque utilizan en sus presentaciones el cuadrante del flujo del dinero, y él es el autor del primer libro, y el segundo libro es justamente el cuadrante del flujo del dinero. Él dice, mientras la inflación muerde los bolsillos, Bitcoin rompe récords y los bancos van perdiendo credibilidad cada día. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el dinero como tal? Y esta es una frase, un texto, ¿no? Nuestro dinero se ve atrapado, veámoslo así, en esa danza de devaluación y cada día se va desvaneciendo más ante la implacable inflación. ¿De qué sirve acumular tesoros, veámoslo de esa manera, el dinero, si con cada amanecer su valor se escapa como arena entre los dedos? ¿No? De cierta manera, hasta en un poema podríamos decir esta frase, pero realmente eso es lo que pasa. Estamos ganando dinero, y cada día que pasa el dinero pierde valor, pierde valor, pierde valor. Vean esto interesante que puse acá. Every day, the Fed prints an average of $465 million. That's 26,000 shipping containers a year, created out of thin air. Maybe that's why the dollar loses value over time. But there's one thing they can never print more of: Bitcoin. At the size of a quarter, this is all there will ever be.
Shouldn't the store of value hold its value? Sí se escuchó, ¿verdad? Me confirma en el chat porque hay varios videos que voy a presentar, voy a poner en la presentación. ¿Me confirma nada más para saber? Vamos a leer el chat. Perfecto, gracias, Cari. Gracias. Entonces, vean la cantidad de dinero que se produce, que se produce diariamente con el dinero fiat. Es papel, señores. O sea, la cantidad de contenedores es lo que representa todo lo que se produce de dinero fiat. Entonces, a veces es simple contexto de entender que entre más dinero haya, pues el valor cada día va es menos. ¿Sí? Cuando vino el último evento importante fue el tema del COVID, se imprimió dinero, pero de manera desmedida, desmedida. Entonces, si hay mucho dinero en circulación, cada día va perdiendo más valor. Así de simple, por la simple lógica de oferta y demanda, ¿no? Conceptos básicos de economía. ¿Ok? La moneda fiduciaria se devalúa cada día. Pero vean lo interesante, Bitcoin redefine su valor cada 10 minutos. El Bitcoin está teniendo un nuevo valor. Bueno, cuando estás operando mucho más. Pero el punto es que como cada 10 minutos se van extrayendo 3.125 Bitcoin cada día, cada 10 minutos, perdón, el Bitcoin se va redefiniendo y la moneda oficial va perdiendo valor. Vean lo que ha pasado con el dólar. Desde 1971 ha perdido el 98% de su valor. Y vean este dato que les voy a compartir a continuación, histórico que muchos no saben, no sabían, creo, acerca del Bitcoin. En los primeros años, el Bitcoin no tenía ningún valor, hasta que empezó a operar en un intercambio. Muchos no saben cuál fue la primera cotización que existió del Bitcoin. Bueno, pues se las pongo acá. El 5 de octubre del 2009, en el exchange New Liberty Standard, un dólar, equivalía a 1.309 Bitcoin. O sea, imagínate que tú hubieras tenido la fortuna de tener el white paper del Bitcoin y hubieras conocido a los creadores hackers de los Satoshi Nakamoto, no sé quién haya sido, y hayas invertido un dólar. O sea, un dólar equivalía, un Bitcoin, perdón, equivalía a 0.000764 dólares. O sea, nada, señores. Hoy, su precio actual cotiza, esta lámina la hice hace 2 días, 116.563, antes de que tuviera el rally que tuvo ahorita. Cálculo de crecimiento porcentual aproximado, 15.266 millones por ciento. O sea, en otras palabras, señores, el Bitcoin se ha apreciado más de 150 millones de veces desde su primera cotización. Muchas personas tienen la fecha de mayo del 2010, cuando se hizo el primer intercambio comercial, el famoso Bitcoin Pizza Day, donde una persona intercambió 10,000 Bitcoin por 2 pizzas. Eso es lo que mucha gente sabe. Lo que no saben es que el primer intercambio oficial en un exchange fue el 5 de octubre del 2009. Entonces, de esa fecha al día de hoy, ¿qué ha pasado? Voy a tomar como referencia ese dato de 0.000764 centavos a más de 116,000 dólares. Ese ha sido el viaje del Bitcoin hoy en día, un crecimiento de más de 15,000 millones por ciento. Si tú hubieras invertido 100 dólares en el 2009, hoy tendrías más de 15,000 millones de dólares. No, no estuviéramos en esta sala hablando, así de simple. Estaríamos en un yate en Dubái, no sé, ¿ok? Dime un activo de inversión que en los últimos 15 años haya obtenido un crecimiento porcentual parecido a esto. No existe, señores, no existe más que Bitcoin. Entonces, con ese antecedente, ustedes me dirán si vale la pena seguir invirtiendo en dinero fiat, ahorrando en el banco y guardando tus dolaritos, ¿no? O sea, no, no, señores. Vean lo que opina esta persona, este chico, me encanta la forma en cómo él expresa acerca de lo que es el dinero. See, my main point is they're making you weaker, right? Because if your money is a reflection of all your life's work and they're able to make your money worth less, they're able to make you worth less and your life worth less. You get less housing, less gas, less clothes, less vacations, less education. You're going to be able to afford to have less children, less family. Effectively, I want to contribute to this world, and I don't want anyone to take that value away from me. I don't want anyone to make me worth less. I want to make sure that the work I put into this world and the value I contribute to people around me, I want to make sure that I can get the same amount of housing and the same amount of clothes and the same amount of education. And if I want to have 10 kids, I can finance my ability to have 10 kids. And to me, that's what Bitcoin solves for. And we can get into the proof of work and all of the nuances involved in that. But from the highest level possible, Bitcoin's the only monetary unit in the history of our species that is literally fixed, finite. You cannot make more of it.
Entonces, ven qué interesante comenta este chico la forma en cómo él ve el dinero y cómo literalmente los gobiernos, dice, al momento de controlar el dinero, pues están controlando tu estilo de vida, casi casi hasta qué haces y dónde lo gastas, ¿no? Ahora, invertir en bancos, en serio, todavía hay gente que piensa que invertir en bancos le va a dar una buena rentabilidad. O sea, los bancos te dan migajas, señores. Bitcoin te da libertad. Y ahorita vamos a ver las características que hacen que el Bitcoin te dé esa libertad. ¿Cuánto te paga de interés bancario o de interés un banco al año? ¿2%? ¿3%? ¿4%? O sea, las fintechs nuevas, si acaso te dan un 8%, 10%, tal vez. Pero señores, con el Bitcoin tu crecimiento, les acabo de mostrar, es exponencial. Y si hablamos de minería, que vamos a hablar un poquito más adelante de lo que representa la minería, se van a dar cuenta que el potencial de crecimiento que puede tener tu dinero es bestial. Ahora, ¿por qué está creciendo tanto el Bitcoin y cuáles son las características principales del Bitcoin? 7 características desde mi punto de vista. Es descentralizado, no depende del gobierno, no depende de los bancos, es anónimo, literalmente es un código. Tú tienes una billetera con una dirección y es anónimo, nadie sabe que tienes esa dirección a menos que tú lo andes compartiendo. Es seguro, no se puede clonar un Bitcoin. Hackear tal vez porque es tecnología, pero no se puede clonar. No se puede falsificar un Bitcoin, porque para poder hacer eso, por la tecnología que tiene, que es a través de una cadena de bloques, tendrías que clonar los más de 20 millones de Bitcoin que ya se emitieron o 19 millones para poder clonar el siguiente, ¿no? Y como eso es así, están conectados millones de máquinas a nivel mundial, es casi imposible. Es escaso, que esa es una de las características más importantes. Volátil, obviamente, es un mercado financiero, pero eso les permite también tener altos retornos. Rápido y transfronterizo, tú puedes enviar Bitcoin a China, Argentina, a Estados Unidos y en cuestión de segundos o minutos ya llegó y privacidad financiera. Entonces, esas son las 7 características importantes. Hablando de las características principales comparada con el dinero fiat, cuando hablo de dinero fiat, me refiero a la moneda tradicional de cada país, ¿no? Mucha gente no sabe qué es fiat, el euro, el dólar, la libra, etcétera. Entonces, el dinero fiat, como lo decía, o físico, se puede falsificar fácilmente. Las criptomonedas no permiten ser duplicadas por ningún medio. Escúchenlo bien, no existe la manera. Gracias a la tecnología blockchain, que además es pública. El dinero fiat, las transacciones son lentas y obviamente con abusivas comisiones. El Bitcoin o las criptomonedas, las transacciones son rápidas, seguras y con pocas comisiones. Dinero fiat es centralizado, lo controla el banco y el gobierno, así de simple. Ustedes pregúntenle ustedes vayan, intenten retirar el día viernes, hoy, es más, a esta hora intentan hacer una transferencia del banco de $100,000, no les va a autorizar. ¿Por qué? Porque ¿dónde vas a transferir ese dinero? ¿De qué? Y si lo vas a enviar a otro país puede que tarde días. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque inclusive si vas a hacer un retiro, aquí en México por lo menos, si tú vas a hacer un retiro de 100,000 pesos, que serán $5,000, casi casi te investigan por qué vas a retirar, para qué lo requieres, por qué, y es tu dinero en teoría, ¿no? Con criptos tú puedes enviar la cantidad que tú quieras, son descentralizadas, no existe ninguna entidad o gobierno que lo controle, pero lo controla todas las computadoras que hay a nivel mundial. Otras diferencias importantes, el Bitcoin está creado por con criptografía, el dinero fiat con los bancos, la circulación es limitada o la emisión es limitada, 21 millones de monedas, en el caso del dinero fiat es ilimitado y bueno, las transacciones en criptomonedas se realizan sin necesidad de un intermediario. El banco, como lo puse ahí, tiene que aprobar las transacciones entre las partes y ni se diga si quieres hacer una transacción internacional, te puede llevar semanas, ¿ok? Ok, entonces son las características importantes. Vean lo que dice Eric Trump, que es obviamente uno de los hijos de Donald, de la organización Trump. El sistema financiero moderno está roto, es lento y es caro. Si los bancos no están atentos a lo que se avecina, se extinguirán en 10 años. Si no adoptan Bitcoin y criptomonedas, y por ahí más adelante les voy a compartir una nota súper trascendental de ya hay un banco de criptomonedas por allá en el mundo, ¿eh? De criptomonedas. No, no un banco que acepta pagar con criptomonedas, no, ya hay un banco de Bitcoin, señores. ¿Ok? Ahora, históricamente un poquito en cuanto al precio, tomé como referencia el precio original que les decía, la primera transacción que se conoce oficialmente a 0,007645 centavos. Hoy, 15 de agosto, más de 117,000. Y déjenme decirles algo, hace un par de días tocó su máximo histórico, estableció un nuevo all-time high, como se conoce, 124,500 por ahí más o menos. Y señores, no es nada comparado con lo que va a crecer. Estamos al 10% de su valor posible.
para que se den una idea. ¿Qué es lo interesante? El Bitcoin es la criptomoneda más importante de todo este mercado de criptomonedas. Abajito, si ustedes alcanzan a ver donde dice CoinMarketCap, que es una página pública, les puse nada más los slides. Hay más de 19 millones de criptomonedas ya hoy en día. Cuando yo empecé a estudiar esto, no sé, habían 700, creo, ¿no? Pero hay 19 millones. Pero les soy honesto, el 95% de esas hay que tener cuidado si inviertes ahí. El Bitcoin, como pueden ver en la parte abajo inferior, dice el Bitcoin, la dominancia del Bitcoin en el mercado, es decir, representa el 59% y el Ethereum otro 13%. O sea, entre esas dos monedas, que son las dos más importantes, representan más del 70% del mercado. Entonces, si tú te vas a involucrar en el mercado de criptomonedas, pues no te metas a monedas patitos o a meme coins para tratar de ganar dinero y volverte millonario. Vete a lo seguro. Es decir, obviamente si quieres realmente tener un buen profit en el mercado de criptomonedas, entra en las más importantes y Bitcoin representa prácticamente la moneda más fuerte del mercado. El market cap de la cantidad de dinero que se mueve, la gente a veces no dimensiona cuánto es eso. En las últimas 24 horas se movieron 195.54 billones de dólares, con B. Y el mercado de las criptomonedas representa ya 3.96 trillones de dólares. Estoy seguro que si hago una evaluación ahorita, mucha gente no sabe ni siquiera cuántos ceros lleva esa cantidad. Así de simple, ¿no? Entonces, ya la cantidad que se mueve de criptos es bastante interesante. Ahora, vean estas predicciones, señores. Esta es una lámina reciente, en las presentaciones anteriores tenía otras, pero vean estas predicciones de expertos, ¿no? No lo dice Eduardo, no lo dice cualquier persona aquí de la compañía, son predicciones de expertos, gente que son inversionistas, que son fondos institucionales, y empiezan con las primeras predicciones, y allá abajito sale inclusive la fecha en que la pusieron, ¿no? Ari Paul, Alberto Cárdenas, Pedro Gutiérrez, Willy Wu, ya tocaron todos esos precios. ¿Qué sigue? BitJet, que es uno de los exchanges importantes, él predice que el Bitcoin va a tocar los 130,000. Pero vean, por ejemplo, a Michael Saylor, él predice que va a estar en 180, ¿no? O a Tom Lee en 250, o a ARK Investment, 550,000. Y las más interesantes, la de Cathy Wood, que estima que en el 2030 el precio del Bitcoin puede llegar a valer $1 millón. Entonces, cuando tú ves estas predicciones, y me voy a regresar a una lámina anterior, cuando yo empecé a invertir en el mundo de las cripto, yo compré mis primeros dos Bitcoin cuando costaban $1,000 en el 2017, principios de 2017, cuando tuvo su primera subidita, que de hecho es esta gráfica, que el primer piquito que se ve acá, yo vendí. Y yo dije, wow, ya la hice, ¿no? Vendí en 15,000, $16,000. Para mí fue una muy buena inversión. De haber sabido lo que iba a crecer, no solo no vendía, sino compraba mucho más, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento no teníamos información. Hoy hay tanta información y donde ves expertos que opinan que puede llegar a valer $1 millón y hoy vale 120,000, 115,000, dices, wow, está al 10% de su precio real. Todavía estás a tiempo. Hay gente que piensa que ya está entrando tarde, señores. Está empezando apenas el movimiento. Ok, ¿cuáles son los factores que harán que esto suceda, ocurra? 5 factores. Su escasez del producto. Solamente hay 21 millones de monedas, o va a haber 21 millones de monedas. Ahora, no cuando se emite el protocolo, no se emiten las 21 millones de monedas en el momento. Se crea el protocolo, se lanza a la web, veámoslo así, y en ese momento se extraían 50 Bitcoin cada 10 minutos en el 2009. 2012 viene la primera reducción. Cada 4 años, para los que no saben, se hace una reducción de la cantidad o sea, al 50% de la producción diaria de Bitcoin. Entonces, en el 2012 viene el primer halving y se reduce su producción a 25 Bitcoin cada 10 minutos. 2016 a 12.5, 2020 a 6.25 y hoy estamos ya apenas en el 1, 2, 3, en el cuarto halving. Y yo digo apenas porque mucha gente dice, oye, pero es que ya se está reduciendo mucho, ya hay 20 millones, ¿cuánto más va a durar la reducción? O el último Satoshi. Bueno, el último Satoshi se va a extraer en el año 2140 aproximadamente. Porque la siguiente reducción viene en el 2028, y luego en el 2032, y luego en el 2036, y así hasta que se extraiga el último Satoshi. Y salvo que tengas la fórmula de la juventud, nadie de nosotros va a estar vivo cuando eso suceda. Tal vez nuestros nietos, ¿no? Ni siquiera nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es en el año 2140, faltan 115 años, señores. 115 años. A lo mejor los que son más jóvenes y que todavía no tienen hijos todavía alcancen,
pero normalmente ya no lo vamos a ver. Entonces, pero tú tienes la oportunidad de que tal vez tu segunda generación diga, mira, mi abuelo, cuando estaba el tema del Bitcoin, tuvo la oportunidad de comprar y almacenar muchos Bitcoin. Y gracias a eso, tu generación familiar trascendió. ¿Ok? Véanlo de esa manera. ¿Qué ha pasado históricamente cada que viene ese halving? Cada que hay un halving, el precio sube porque el bien se vuelve más escaso. Así de simple. El primer halving, cuando ocurrió, subió más de 5000%, valía centavos y pasó a valer X cantidad de dólares, ¿no? Luego en el segundo a 2000, luego 800 y ahorita se estima que un 300%. El halving acaba de ocurrir en abril del año pasado. En abril del año pasado el Bitcoin estaba, no sé, 40, $50,000 tal vez. Hoy está en 120. Ha crecido tal vez más de un 100% ya, casi 150 o más. Pero todavía falta, es lo que se estima. ¿Cuándo viene el siguiente halving? Hasta el 2028. Entonces ya vieron las proyecciones. Ese es el primer factor. Ahora bien, ¿cuántos Bitcoin quedan realmente por extraer? Aquí hay una, del lado derecho tienen una imagen que bajé de Criptonoticias, me parecieron encantadoramente las gráficas y los datos que ponía. En ese momento esta gráfica tiene como 2 meses tal vez, o 3 máximo, creo que fue mayo que la puse, y en ese momento habían 1.190.000 Bitcoin todavía sin minar. La que está del lado izquierdo, esta página blanca que tiene la flechita amarilla, dice 1.093.000, es dato de hoy. O sea, hoy saqué este dato de una página en particular, donde prácticamente te dice cuándo va a ser el siguiente halving y queda 1 millón de Bitcoin todavía por minar. Ese millón, señores, va a ser valiosísimo, valiosísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos Bitcoin que hoy están perdidos. Unos tiene Satoshi Nakamoto, otros están almacenando los ETFs y los grandes inversores, y lo que queda por minar realmente es poco. Ahora, este es el primer factor. Segundo factor, la adopción institucional. Y quiero que vean esta nota que saqué, extraje ahí de las redes. En el 2017, justo cuando yo empezaba a invertir, BlackRock, que es el fondo más importante a nivel mundial, vean lo que decía acerca de Bitcoin. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, califica a Bitcoin como un índice de lavado de dinero. Fíjense que lo que dice abajo. Bitcoin simplemente muestra cuánta demanda de lavado de dinero hay en el mundo. Dijo el director. Los precios de Bitcoin alcanzaron un máximo histórico el viernes por la mañana. Los comentarios de Fink se produjeron justo después de que el director ejecutivo de JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, llamara estúpidos a quienes posean la criptomoneda. No lo digo yo, ahí está el artículo. Algunas de las figuras más conocidas de Wall Street, wow, también han comenzado a adoptar Bitcoin. Tom Lee de Fundcrash afirmó que prevé que Bitcoin alcanzará los $6,000 el próximo año. 2017 estaba en $1,000, señores, y fue cuando arrancó su primer rally. Este, y al final dice, el mes pasado Diamond calificó al Bitcoin como fraude y añadió, es peor que los bulbos de tulipán, no acabará bien. Eso fue hace 8 años. ¿Quieren ver qué dice hoy en día Larry Fink acerca de las criptos? Si tienes miedo de la devaluación de tu moneda o temes por la estabilidad económica o política de tu país, podrías tener un instrumento de alcance internacional llamado Bitcoin que superará esos temores locales. Por eso soy un gran creyente en la utilización de eso como un instrumento. Entonces, si eso llega a ser cierto y quieres y ves que podría ser una cobertura adecuada contra tal vez valores o acciones tradicionales. Sí. La pregunta es, ¿podrías ver una asignación del 2% o 5%? Estuve con un fondo soberano esta semana y esa fue la conversación. ¿Deberíamos tener una asignación del 2%? ¿Deberíamos tener una asignación del 5%? Si todo el mundo adoptara esa conversación un poco, ya sabes, serían 500,000, 600,000, 700,000 por Bitcoin. Wow. O sea, de llamarlo que era un fraude, burbuja, inclusive nos llamó estúpidos a los que invertíamos allá, hoy a los fondos soberanos les dice invierte un 2%, un 5% en criptomonedas, y si todo el mundo hiciera eso, el precio se podría disparar a 500,000, 600,000, $700,000, señores. Estoy hablando que pasaron 8 años. Si Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo más importante del mundo, tuvo la humildad, veámoslo así, de corregir su apreciación acerca de Bitcoin, ¿por qué tú sigues todavía
cuestionando qué está pasando con el Bitcoin. Hay gente que dice, no, eso el Bitcoin no sirve, o se va a caer, etcétera, etcétera. Opinan sin conocimiento. Esta persona que maneja el fondo más grande del mundo, señores. En 2020 ya empezó como que a aceptar, 2024 empezó, mi opinión de hace 5 años estaba equivocada, lo reconoció públicamente. Ahora considera el Bitcoin es un instrumento financiero legítimo. Lo ve como una forma de diversificación de portafolio y un refugio en tiempos de incertidumbre. También lo comparó con el oro digital, destacando cómo puede servir como alternativa en escenarios donde las monedas nacionales se devalúan o hay déficit fiscales. Dígame una moneda nacional que hoy en día no se esté devaluando en todos los países. En enero del año pasado fue más allá al afirmar que Bitcoin es más grande que cualquier gobierno. ¿Sí? Hoy la apoya firmemente y BlackRock lanzó el año pasado su ETF de Bitcoin Spot, que se llama eShare Bitcoin Trust, EBIT, en enero del año pasado. Desde entonces ha acumulado miles de millones en activos y ha consolidado su poder en el mercado de las criptomonedas. Y ese es el segundo factor importante, la adopción institucional de los grandes fondos hacia Bitcoin. Ahí pueden ver un ETF de Bitcoin ingresa al club de los 10.000 millones de dólares, cantidades que a veces ni imaginábamos, ¿no? Empezó Estados Unidos a través de BlackRock, luego vinieron los ETF de Hong Kong, luego vino los de Australia, luego vinieron ahí en Corea y más puntos de adopción. Otra personalidad súper trascendental, Michael Saylor. Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy y un día, si se da la oportunidad, vamos a hacer una sesión solamente especial de la estrategia financiera que utilizó Michael Saylor para revalorizar su compañía. En la otra ocasión lo comenté. Y cómo pasó de una compañía que sus acciones valían nada a empezar a emitir deuda, empezar a comprar Bitcoin y hoy su compañía está por las nubes. Y la estrategia que está utilizando Michael Saylor ya la están empezando a utilizar varios fondos para reposicionar sus compañías invirtiendo en criptomonedas. MicroStrategy compra 1.800 Bitcoin para sobrepasar. En este momento, cuando estaba este artículo, que fue en enero de este año, tenía 400.000 Bitcoin él en su poder. Hoy ha estado comprando, hoy posee más de 600.000 Bitcoin. Segundo punto, la adopción institucional. Tercer factor que está haciendo que el Bitcoin valga mucho más, la adopción comercial. Tú ya puedes entrar a, no sé, puse ahí Electra en caso de México, a Starbucks, Tesla, Microsoft, y tú puedes comprar con criptomonedas. Si van a viajar, métanse a travala.com y van a observar todas las criptomonedas con las que tú puedes pagar. Puedes pagar viajes, hoteles, hospedaje, todo lo que tú quieras. Y vean qué interesante, esto es de reciente de este mes, la Universidad de Bolivia. Y comento Bolivia en particular porque Bolivia, cuando yo empecé a estudiar el tema de criptos, Bolivia penalizaba el tema de las criptomonedas. De hecho, si tú hacías una transacción en cripto, te ibas a la cárcel, porque estaba prohibido, era prohibido hacer criptomonedas, o sea, tradear con criptomonedas. Esa prohibición la levantó apenas el año pasado. A raíz de eso, su uso, escúchalo bien, creció 630%. Y ahora, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia paga Bitcoin a su plantel internacional. Con esto atrae talento y agiliza pagos en medio de la crisis por falta de visas en el país. O sea, está utilizando el Bitcoin como medio de pago para pagar a sus profesores internacionales, señores. Entonces, tú dígame si esto no es un medio de pago increíble. Y además, a la adopción comercial en cuanto a pagos. Bitcoin contra las redes de tarjetas Visa y Mastercard. ¿Qué pasa si tú utilizas una tarjeta de Visa Mastercard? La comisión va entre el 1.5 y 3%. Puede tardar días en que si tú utilizas una tarjeta de Visa como receptor, te pagan con la tarjeta, sí, pero a ti como dueño del restaurante o de lo que sea, para que te depositen, en tarda días y aparte de intermediarios. Con Bitcoin la comisión es 0.01, puede ser menos, instantánea y no necesitas ningún intermediario, señores. Hoy las propias cadenas de Visa y Mastercard saben qué están haciendo, se están asociando con todos los exchange, con muchas compañías. En nuestra compañía tenemos una tarjeta de Mastercard porque ya se dieron cuenta que la gente está utilizando Bitcoin de manera impresionante. Ahora, les decía, El Salvador, todo el mundo creo que ya conoce la historia de Nayib Bukele, que empezó a invertir en Bitcoin, lo adoptó como medio de pago en su país. Luego hubo un tema con el Fondo Monetario Internacional, lo tuvo que desvincular, pero hoy, señores, hay un banco de Bitcoin en El Salvador, señores. O sea, no es un banco que adoptó, como en otros lados, que adoptó que sus usuarios empiecen a invertir en criptomonedas. No, 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 es un banco de Bitcoin. Yo tengo, una de mis metas va a ser ir a conocer El Salvador para ver toda la infraestructura que hay. Aparte es un país ya 100% amigable, que además erradicó la delincuencia y muchas cosas más. Paraguay,
Otra joya escondida para bitcoins y nómadas digitales. El Bitcoin Jan Cotton destaca que el país cuenta con un sistema fiscal territorial que atraen a quienes huyen de la creciente regulación en Occidente. Señores, ¿qué está pasando en todos estos países? No solamente es el tema de que adoptas el Bitcoin, sino que además todas las personas que estén con este tipo de infraestructura, las compañías, les otorgan beneficios fiscales para poder instalarse en el país. Entonces, El Salvador, Paraguay, y al rato vas a ver varios países que van a traer inversores porque ahí es amigable la situación con el tema cripto. Entonces, eso es un concepto de adopción que está pasando a nivel mundial. Y al rato vas a ver 30, 40, 50 países que traen el mismo modelo. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, como tú como país tienes que atraer inversores que quieran invertir en tu país para te generar empleo, para generar infraestructura, para generar ingreso per cápita. Y si tú ofreces leyes amigables para todas las personas que manejan criptomonedas, ¿qué crees que va a pasar? Pues tu país va a crecer. Entonces la adopción comercial se está dando de una manera impresionante. Otro punto, la adopción gubernamental. Este año que entra Donald Trump al poder, cambia todo el concepto porque con el presidente anterior, señores, el tema regulatorio era muy, muy quisquilloso. Donald Trump entra con una postura diferente de ser amigable con el tema cripto. Así de simple. Tan es así que a través de él se empezó a hablar cuando él entró de la reserva estratégica de Bitcoin. Cynthia Lummis es una de las senadoras de Estados Unidos más influyentes y ella es la que impulsa muy fuerte este tema de reserva estratégica. Y empezaron los estados a invertir ya, a regular sus leyes para que los fondos que tienen incautados en Bitcoin, Estados Unidos los tiene como reserva estratégica, pero además algunos estados empezaron a implementar leyes para parte de los fondos públicos de los ciudadanos, los empiezan a invertir en criptomonedas. Empezó en Estados Unidos, señores. Ucrania ahora ya propone crear una reserva estratégica de Bitcoin. Pakistán, Emiratos Árabes. Autoridades de Indonesia, dice, discutieron con especialistas los posibles beneficios de una reserva estratégica de Bitcoin. Señores, todo esto está pasando. Países completos están adoptando Bitcoin como reserva de valor. Quinto factor, su valor como activo. En abril de este año, el Bitcoin se encontraba clasificado en cuestión de activos de inversión. El oro es el activo más importante. Y luego están compañías como Apple, Microsoft, Nvidia, que es la de los chips, que te traen un rollo ahí con China y Estados Unidos. Google, Amazon, La Plata, la empresa de Arabia Saudita, y venía Bitcoin por capitalización de mercado, superando a compañías como Meta, que es Facebook, Instagram, a Procter Gamble, Visa, Mastercard, Tesla, etcétera. Bueno, de hecho, cuando tuvo su all-time high y tuvo su rally, llegó a estar en el número 5. Ahorita está en el número 7. Esto es información de hoy. Pero ven la cantidad de trillones que mueve de market cap, 2.342, perdón, 2.34 trillones, solo el Bitcoin. El mercado de criptos mueve casi 4, pero solamente el Bitcoin 2.34. Está muy cerquita de Amazon, de hecho en ratitos lo pasa, luego vuelve a regresar y así se comporta, ¿no? Pero la diferencia que hay entre Bitcoin, Amazon y Google, señores, es nada. Yo espero que de aquí a fin de año otra vez esté en el número quinto y de ahí para que llegue al alcance Apple, pues esperamos que un año, 2 añitos más esté ahí. Y va a estar. Y en 10 años, señores, no descarten que el Bitcoin sea el segundo o el tercer activo de inversión más importante del mundo. Entonces, con todo esto que tú estás observando, es absurdo pensar que no debes de tener Bitcoin en tu portafolio. Así de simple. Ahora, vean lo que piensa uno de los mayores tenedores de oro, ¿sí? En el mundo. We're the number one holder of gold in the world. And arguably, if you think of Bitcoin as a better version of gold, digital gold, why not allocate a portion of that reserve or rebalance a portion of that reserve to the better version? And, I think, there's just a lot more opportunity for growth and appreciation of Bitcoin than gold in the next couple of decades. So I think it's a wise decision. O sea, uno de los número uno en tenencias de oro en el mundo, expresidente de PayPal, que saben que es PayPal, bueno, ahora dicen, vámonos también para Bitcoin. O sea, ven lo que están haciendo los grandes. Ahora, en el tema de inmuebles, ¿es mejor invertir en inmuebles o en Bitcoin? Quiero que lo vean no desde el punto de que, no, los activos de inmuebles son inmuebles y la plusvalía, sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que sea mejor. Lo único que quiero mostrar acá es la rentabilidad que han tenido los inmuebles contra el Bitcoin, ¿ok? Porque obviamente es un tipo de inversión totalmente diferente y que obviamente el inmueble, pues es un inmueble, es un terreno. Pero quiero que lo vean desde el punto de vista de rentabilidad.
Un comparativo nada más de hace 8 años, con $288,000, en el caso de este ejemplo, se podía comprar una propiedad. En ese momento tú tenías que tener si querías comprar esa propiedad, tendrías que pagar con 664 Bitcoin. 4 años después, la propiedad te tuvo una plusvalía, $328,000, y ahora solo con 45 Bitcoin. 4 años después, la propiedad se creció a 474,000, más o menos un 70-80%, pero ahora solamente con 6 Bitcoin tú ya podías comprar la misma propiedad. Y si creo que hay otra gráfica actualizada por ahí que he visto ahí, hoy creo que es 4.5 o 4 Bitcoin literalmente con lo que podías comprar. Bueno, de hecho con 4 Bitcoin tú podías comprar esa misma propiedad. O sea, vean lo que ha crecido. Y vean este otro video igual de una persona viéndolo desde ese punto de vista que ha hecho con las inversiones. Every year, because I just did this recently. 8 years ago in my neighborhood, it took 666 Bitcoin, the mark of the devil, by the way. 4 years later, so 4 years ago, it took 44 Bitcoin to buy that same house. And in the meantime, the house had gone up like $90,000. Now, today, it went up another $100,000. Now, I'm sure my neighbors are sitting around, they're just going, wow, my house has gone up in value. And you know what? For me, I could buy that house now for 5 Bitcoin. So 666 to 44 to now 5. And what did I do in the meantime? All I did was hold on to my Bitcoin. You've got 3 things that you have to do in this world. You just got to stack Bitcoin like a smart psychopath. You've got to hold on to the Bitcoin, not get shaken out as you go up and down these roller coaster rides. And then you can't lose the Bitcoin. You cannot lose it. And that's all you got to do. And, just enjoy life. Wow. Entonces vean, desde el punto de vista de revalorización, o sea, lo que ha crecido el precio de Bitcoin comparado con los bienes inmuebles, ¿no? Y lo que falta. Entonces, todo lo que te acabo de compartir, yo creo que debes tener clara la importancia de que tienes que tener Bitcoin en tu portafolio de activos. Sí o sí, no hay opción, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la forma en que tú puedes tener Bitcoin? Hay 3. Una es que te dedicas a este trading, comprar y vender, que eso es una locura. Estadísticamente, el 5% de las personas que se dedican al trading son rentables, todos los demás pierden dinero. Holdear a largo plazo, obviamente es bueno porque compras y a largo plazo, pues si el precio sigue creciendo como acabo de comentar, vas a ganar. Pero ¿qué sucede? Tienes la misma cantidad de Bitcoin, no vas a incrementar tu portafolio en cantidad, solamente en la subida de valor. La minería es una forma más rentable de tener Bitcoin, mayor cantidad de Bitcoin que si compraras o holdearas. Ahora bien, la minería, vean este artículo, que ya también esta nota tiene unos mesecitos, pero la lógica que quiero que vean es lo siguiente. Dice, ¿por qué comprar Bitcoin al precio, al contado actual, cuando podemos extraerlo por $34,000? ¿No? Es decir, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde creen que es mejor obtener un producto, un bien, un servicio? ¿En la fábrica o en el mercado? Pues en la fábrica es más barato. Eso es la minería de Bitcoin, es producirlos. Hoy los Bitcoins se siguen extrayendo. Les dije, hay 21 millones de monedas y todavía falta por extraer 1 millón. Ese millón se extrae con este tipo de equipos. Se llaman hard miners, muchos modelos, pero básicamente son estos procesadores que se conectan en granjas y con esas granjas, pues, se están resolviendo los algoritmos. Esa es la minería tradicional. Va avanzando, pero básicamente es así es la manera. Yo el año pasado tuve la oportunidad con una compañía previa que estaba de conocer una granja de minería. Yo las había visto, pero no las conocía. Y esta, para los que están de aquí a Argentina, está en Neuquén, Argentina. Ahí está la granja y de hecho en la ciudad de Neuquén es muy famosa porque ahí es, hasta donde entiendo, pues extraen petróleo. Entonces toda la energía que se produce por toda esa extracción de petróleo, con esa energía, ¿cómo se llama? Se la dan a las máquinas o los equipos para que estén trabajando 24/7. Y el año pasado por ahí estuvimos conociendo una granja. Tengo 2 amigos más que están aquí, Max y Cristian, que también estuvimos por allá en una compañía previa que estábamos justamente viendo cómo se extraen Bitcoin. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿qué pasa hoy en día? La tecnología avanza y hoy tenemos ya otro tipo de tecnología mucho mejor, acelerada, para que tú puedas extraer Bitcoin más rápido. Y de eso vamos a tener una charla en un momentito más. Lo único que quiero que veas aquí es lo siguiente. Cuando tú compras Bitcoin, ganas solamente por la subida de precio, pero sigues teniendo la misma cantidad de monedas. Cuando tú minas, ganas porque tienes más cantidad de Bitcoin y además ganas por la subida del precio de Bitcoin. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué prefieres? ¿Tener un Bitcoin? Si hoy tuvieras $120,000, puedes comprar un Bitcoin o puedes invertirlo en minería para producir
2 Bitcoin, 3 o 4, ¿no? Obviamente la minería es variable, pero sí o sí vas a tener mayor cantidad de monedas. Con todo esto, cuanto tú más vas conociendo de Bitcoin, sí o sí, mayor debe formar parte de tu patrimonio. De hecho, dice Rodolfo Andrés, el fundador de LabitConf, dice, en este punto, quien no tiene al menos el 20% de su riqueza generacional en Bitcoin, está viendo otra película y ese porcentaje debería ser mayor mientras más cerca esté de transferirla. Y esta nota que es del día de hoy de Criptonoticias, vean que dice el CEO de 21. Invertir el 60% en acciones y 40% en bonos, que era lo tradicional que te enseñaban en la escuela y los grandes inversionistas y los gurús, está muerto. El futuro es Bitcoin. Así de simple. Si tú sigues pensando, para los que dicen, es que invierte en bolsa y en bonos y todo ese rollo, señores, los grandes inversores ya están migrando hacia Bitcoin. Y por último, escúchate esto que comenta Michael Saylor, el dueño de el CEO de MicroStrategy, que tiene más de 600,000 Bitcoin hoy en su Bitcoin poder. es la única mercancía universalmente reconocida. Si permitimos que los bancos en Estados Unidos usen Bitcoin y lo custodien, lo vendan, lo compren y otorguen préstamos respaldados por él, si el gobierno de Estados Unidos comienza a tenerlo en una reserva estratégica, el beneficiario será América. Si pudieras hablar con el presidente Trump y decirle, esto es lo único que te diría que hagas para asegurar que Estados Unidos lidere el camino en el espacio cripto, ¿qué le dirías? Yo diría, él ya ha hecho lo primero, que es destacar a Bitcoin como reserva de valor, como oro digital y poner el respaldo de Estados Unidos detrás de una reserva estratégica de Bitcoin. Lo segundo es apoyar la creación y la legislación de un camino legítimo para que los emisores en Estados Unidos puedan emitir tokens digitales, valores digitales y moneda digital. Porque si las empresas estadounidenses pueden crear esos activos digitales, nos convertiremos en los banqueros del mundo. ¿Cómo ves el futuro con Bitcoin, con las criptomonedas en general? ¿Dónde lo ves en 5, 10 o incluso 100 años a partir de ahora? Creo que las grandes tecnológicas van a adoptar Bitcoin, van a permitirte guardar tu Bitcoin en tu iPhone, en tu teléfono Android. Se integrará en el software de Microsoft, el software de Amazon, Google, el software de Apple. Creo que los bancos van a adoptar Bitcoin, así que tu banco te dará un préstamo respaldado por tu Bitcoin. Te permitirá comprar a Bitcoin por ti. Las compañías de seguros empezarán a respaldar Bitcoin. Creo que las familias cada vez más comenzarán a verlo como su cuenta de ahorros. El estudio de yoga, el restaurante, la cadena de hoteles podrán recaudar capital para mejorar su negocio e innovar. Y creo que ese dinero sólido se va a expandir por Sudamérica, África y Asia. Va a marcar tendencias con China. Así que creo que el futuro son los valores estadounidenses, la tecnología estadounidense, no solo haciendo grande a Estados Unidos, sino también llevando prosperidad económica a todo el mundo. Bueno, Michael Saylor, quiero darte las gracias. Gracias por explicárnoslo, por hacerlo más comprensible, creo, para que la gente común pueda entenderlo y sentirse cómoda con ello. Porque realmente se siente como si este fuera el futuro hacia donde nos dirigimos. Y gracias por acompañarnos un momento. Gracias por la oportunidad. Wow, vean la visión que tiene, obviamente es un evangelista de Bitcoin, tal cual, porque ahorita promueve fuertísimo y tiene 600,000 Bitcoin en su poder, pero vean la visión que él tiene de lo que va a pasar con el Bitcoin. O sea, al rato va a estar en todos los teléfonos, en todos los celulares, en todas las aplicaciones, en todas las cadenas. Es un medio de pago, señores, sí o sí, está pasando. Lo que quiero que visualices es que está pasando. ¿Y qué crees? Hay gente que me dice, oye, Eduardo, va a llegar a $250,000, 500,000, $1,000,000, y siempre les contesto, la pregunta es equivocada. La pregunta correcta que te tienes que hacer es, ¿cuántos Bitcoin vas a tener en tu poder cuando eso suceda? Y con eso doy por terminada mi charla. Les agradezco su atención enormemente. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 o 6 minutitos. Y ahora viene una presentación. Voy a dejar de compartir y voy a pausar también la grabación, si me permiten, antes de que se me olvide. Ah, uy, creo que sí lo grabé. Sí, sí estaba grabando. Me había asustado, pensé que no, pero sí, vamos a detener la grabación.